Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, miércoles 3 de junio del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 12 de San Marcos, del versículo 18 al 27. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defienden que no hay resurrección de los muertos, y por eso le preguntaron: Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será el heredero del difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos. Y así el tercero. Y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos, murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será la esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les contestó: ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden las escrituras y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés en el capítulo de la zarza? Cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Ustedes están muy equivocados. Vean cómo Dios nos habla y cómo a través de la palabra de Dios nosotros vamos esclareciendo tantas preguntas que muchas veces tenemos, y cómo Dios nos habla tan claro, tan directo, para que nosotros no nos confundamos, porque muchas veces estas preguntas nos las hacemos nosotros y nadie nos ha mostrado en la Biblia dónde está escrito. Pues bien, los saduceos dice: los saduceos eran los jefes de los sacerdotes y los administradores del pueblo de Dios. Esos eran los saduceos. Pero los saduceos tenían un problema. Los saduceos no creían en la resurrección. No creían en ángeles ni en nada. Los fariseos sí creían en la resurrección. Inclusive se acuerdan que cuando Pablo tuvo una discusión, cuando Pablo fue llevado ante el Sanedrín para ser enjuiciado, San Pablo se agarró de ahí y le dijo a los fariseos que ellos, vamos a leerlo un poquito nada más, un poquito, allá en Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 23, versículo 6. Vamos a leer un poquito para meternos en el tema, cuál era el problema que tenía los saduceos. Hechos 23, 6. Pablo estaba encerrado, vea. Pablo tuvo que comparecer ante el Sanedrín. Pablo sabía que una parte de ellos eran saduceos y la otra fariseos. Así que declaró en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza, a causa de la resurrección de los muertos. Apenas hizo esta declaración, se originó una gran discusión entre los fariseos y los saduceos.
Y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, mientras que los fariseos admiten todo eso. San Pablo se agarra de ahí. Y vean que donde estaban los fariseos y los saduceos se dividió, porque los fariseos sí creen en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni nada. Entonces hoy, el Evangelio de hoy que nos habla y nos pone este relato de que fueron los saduceos que le propusieron este relato a Jesús. Pero acuerden que los saduceos no creían en la resurrección y por eso ellos le ponen este relato a Jesús. Si un hombre muere y deja a su esposa y no deja descendencia, y que la ley mandaba que el hermano tenía que tomarla por esposa. Y si él no podía dejar descendencia y se moría, llegaba otro familiar y tenía que tomarla por esposa. Pues bien dicen, cuando murió, ¿de cuál de ellos es esposa? Los saduceos tenían un pensamiento y creían que cuando uno muere, usted vuelve o va al cielo con el mismo cuerpo y va a estar ligado a aquella mujer, incluso en la otra vida. Pero San Pablo nos explica que cuando uno muere, se acaba el matrimonio que uno tenía con la persona, que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Por eso San Pablo nos explica ya en Romanos capítulo 7 que uno está ligado a la mujer siempre y cuando uno esté vivo. Vean cómo lo explica San Pablo. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por ley a su marido mientras éste vive. Y esto es lo que los saduceos no entendían. Por eso Jesucristo le dice, Jesús le contestó, ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden las escrituras y tampoco el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creían que cuando usted se moría, usted iba a seguir la misma vida que llevaba aquí en la tierra. Pero no es así. Por eso San Pablo nos explica que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Después de ella, en la resurrección, ya seremos como ángeles. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por ley a su marido mientras éste vive. Por eso el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. En cuanto muere, el marido ya no tiene obligaciones hacia él. En cuanto muere, ya queda desligado de su mujer, ya no tiene obligaciones. Por eso el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Mientras éste vivía, cometía adulterio entregándose a otro. Pero muerto el esposo, queda libre de sus deberes. Y si se entrega a otro hombre, no será adulterio. Por eso, el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Una vez que su pareja, ya sea hombre o mujer, si usted es hombre y tiene la pareja que es mujer, o si usted es mujer y tiene la pareja que es hombre, usted está casado por la iglesia, se muere su esposa o se muere su esposo, usted queda desligado, ya usted quedó sin compromiso. Usted se puede volver a casar con una persona que no tenga compromiso, o sea que no sé, que no sea una persona que se haya separado, porque si aquella persona también se separó de su esposa, pero no se ha muerto, es adulterio, es cometer adulterio. La persona que se le murió el esposo o la esposa se puede volver a casar siempre y cuando la otra persona también esté libre de compromiso, no esté casada por la iglesia o también se le haya muerto el esposo o la esposa. Por eso la ley mandaba, la mujer casada, por ejemplo, está ligada por ley a su marido mientras éste vive. Por eso el matrimonio es hasta que la muerte lo separe.
Y esto era lo que no entendían los saduceos. Por eso le pusieron ese relato a Jesús. Pues cuando resuciten de la muerte, ya no serán, dice, pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como ángeles. Ya en el cielo ya es otra vida, y la vida del cielo no es como la que nosotros vivimos aquí en la tierra. Por eso San Pablo nos explica un poquito allá en 1 Corintios capítulo 13, versículo 9, que lo que nosotros vemos ahorita lo vemos como si fuera en un espejo. Dice, porque este saber, ahorita lo que nosotros entendemos es poco. ¿Por qué? Porque este saber se queda corto con lo que vamos a vivir en el cielo. Y nosotros creemos muchas veces que la vida que llevamos nosotros aquí va a ser igual allá en el cielo. Y no es lo mismo. Por eso el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Una vez que usted murió, ya usted allá en el cielo es otra vida. Ya usted va a ser como ángel. Ya usted ya no va a tener a su esposa. Ya usted allá va a ser una vida diferente. Dice, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando yo ya muera y resucite en el cielo, ya lo que yo creía que como eran las cosas aquí, allá en el cielo, ya eso desaparecerá. Ya veré claramente cómo es. Por eso San Pablo pone este ejemplo. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño, pero cuando me hice hombre dejé de lado las cosas de niño. Así también en el momento presente. Vemos las cosas como en un espejo, confusamente. Ahorita nosotros vemos las cosas confusamente. No vemos la realidad de las cosas, de lo que va a ser allá en el cielo. Pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ese es el saber que nosotros tenemos hoy en día en nuestra humanidad. No lo conocemos todo. Lo que conocemos es lo que está escrito. Y los saduceos creían que esta vida iba a seguir allá en el cielo. Y Jesucristo le dice, no, pero ustedes no entienden las escrituras. El hombre está ligado a su mujer siempre y cuando éste vive. Está escrito en la ley. Una vez que ya murió, serán como ángeles. Ya no habrá esposo ni esposa. Pues cuando resuciten de la muerte ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés en el capítulo de la zarza? ¿Cómo Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Y es ahí donde hay un gran problema. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, y esto lo repito los hermanos separados, que cuando uno se muere, se acabó. Que creen que cuando uno le llega la muerte, ya no hay nada que hacer, se acabó. Hay que esperar el juicio final. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Dios en su palabra nos enseña que Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y nos está refiriendo al capítulo de la zarza, cuando le dice que Dios es un Dios, que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él es un Dios de vivos. Está recordando a Isaac, a Jacob y a Abraham. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos? Muere el cuerpo, pero el espíritu sigue vivo, como lo dice Eclesiastés 12:7.
Y para esto, para que ustedes vean que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y que aún que no haya llegado al juicio final, ya hay personas allá en el cielo. ¿Dónde lo podemos encontrar? En varias partes del Apocalipsis. Pero vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto vi un gentío inmenso. ¿Qué vio San Juan? Un gentío inmenso. Vean que San Juan era el que estaba escribiendo el Apocalipsis hacia el año 90-100. Y ya San Juan, en la visión que tuvo, vio un gentío inmenso, imposible de contar, que eran personas, gente. ¿De dónde estaban? En el cielo. Después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación. ¿De dónde eran? De aquí de la tierra, y raza, pueblo, lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas. ¿Dónde estaba ese gran gentío? En el cielo. ¿Delante de quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde eran? De aquí de la tierra, de toda lengua, raza, color. Allá estaban en el cielo. ¿Y cómo estaban? Con vestiduras blancas, lo que nosotros llamamos santos, que ya alcanzaron su perfección. Y vean que no era el juicio final, y ya este gentío estaba en el cielo. Estaban de pie Después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaba de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz poderosa. ¿Y qué hacían? Gritaban, o sea, estaban vivos. ¿Qué pasó con estas personas? Estaban vivos. Por eso Jesús les hace ver a los saduceos que Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y eso es lo que nosotros esperamos, resucitar con Cristo, para algún día estar allá en el cielo, porque muere el cuerpo, pero el espíritu sigue vivo. Para muestra, un botón. Estaban vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz poderosa. Estaban vivos porque gritaban. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono. Allá estaban los ángeles, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, que eran los 4 evangelistas. Se postraron ante el trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios. Vamos, versículo 13. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Vamos a ver quiénes son estas personas y de dónde vienen, porque ya vimos que eran de toda raza, color, lengua, nación, y que están con vestiduras blancas y que están vivos porque están gritando con voz fuerte. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté: Señor, tú lo sabes. El anciano me replicó: esos son los que vienen de la gran persecución, los que vienen de la tierra porque han sido perseguidos. Los que vienen de la gran persecución han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no sufrirán más hambre ni sed,
ni se verán agobiados por el sol, ni por el viento abrasador, ni por viento abrasador alguno. Ve que eran los que estaban en la tierra, ve que allá están vivos, porque ya no serán golpeados ni por el sol, ya no tendrán hambre, ya no tendrán frío. ¿Y dónde están ahora? En el cielo, con vestiduras blancas, y gritan con fuerte voz. Pero ya estando allá en el cielo, ya no sufrirán más hambre ni sed, ni se verán agobiados por el sol. Eso era lo que los agobiaba cuando estaban aquí en la tierra. Pero como ya no están aquí en la tierra, ya todo eso pasó. Ahora están en el cielo y ya eso ya no los agobia. Porque el Cordero que está junto al trono será su pastor y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Eso es lo que esperamos nosotros al llegar al cielo. Por eso, Hebreos capítulo 12, versículo 22, nos muestra ya a la nueva Jerusalén, donde están. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles, a la nueva ciudad, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, al cielo, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Los primeros, antes no eran del cielo, antes estaban en la tierra, pero lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero, se les dieron las vestiduras blancas, gritaban con voz fuerte, ya ellos no son azotados por el viento, por el sol abrasador, ya no tienen hambre, ya no tienen frío, todo eso pasó para ellos. Ahora gozan, están en asamblea, en fiesta, y que son los primeros ciudadanos del cielo. Vean que ya no está hablando del juicio final, porque todavía faltamos nosotros. A la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Dios juez universal al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Ellos ya alcanzaron la perfección, ya son santos y están en el cielo junto a Dios y están en fiesta, en asamblea, en fiesta. De los justos que alcanzaron su perfección, a Jesús el mediador de la nueva alianza, ya está Jesús también, de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Por eso, nuestra esperanza, la esperanza del cristiano, está en poner su confianza en la palabra de Dios. Creemos por la palabra de Dios que un día llegaremos allá al cielo, donde están los santos, donde están los primeros ciudadanos, donde nosotros también esperamos un día estar junto al Señor y junto a aquellos que también hicieron las cosas como Dios manda y lavaron sus ropas con la sangre del Cordero, que fueron limpios con la sangre del Cordero. Y eso es lo que a nosotros nos mantiene en pie, nos mantiene con una fe viva y la esperanza, que nos da la esperanza de un día resucitar con Cristo. Que el Señor les bendiga.